Muy buenos días, tenga maestra. Pues el día de hoy yo le voy a presentar nuestra línea de tiempo que hicimos en equipo, en el cual hablamos sobre la filosofía, específicamente, como usted está viendo, sobre las etapas de la filosofía. Pues muy bien, mi equipo está conformado por un servidor llamado Ángel Narciso Camocul, eh, mis compañeros Edwin André Chulzip y mi otro compañero que se llama Jesús Ángel Chulcu. Ahora bien, comencemos con nuestro trabajo. Hicimos una línea del tiempo basados en las 4 etapas de la filosofía. Para comenzar, damos inicio con la primera etapa de la filosofía, la cual es la filosofía antigua, que esta abarca sobre el siglo IV antes de Cristo y del siglo V después de Cristo. Algunos puntos importantes a mencionar sobre esta etapa de la filosofía antigua es que dio inicio en el siglo IV antes de Cristo y que la actitud que destacó en esta etapa asombró ante la naturaleza. Los filósofos más destacados fueron Platón y Aristóteles, y el tema principal de esta etapa fue el mundo, pues que ellos creían que el mundo existía desde siempre y que tanto los dioses inmortales como los hombres mortales formaban parte de él. Ahora bien, comencemos con nuestra línea del tiempo. A partir del siglo IV a.C., comienza la filosofía antigua con argumentos de los primeros filósofos. A partir del siglo IV, el primer filósofo que se encuentra es Tales, el cual es un filósofo y científico y gran pensador griego. Fue el iniciador de la escuela filosófica milesa, a la que le pertenecieron también Anaximandro y Anaximenes. Se consideraba en la antigüedad uno de los 7 sabios de Grecia. Pues como usted ve, pues algunos de los argumentos que tenía Tales era el placer supremo es obtener lo que se anhela. Siguiendo, siempre en el siglo IV a.C. está el otro filósofo, el cual se llama Anaximandro. Anaximandro es un filósofo y geográfico de la antigua Grecia. Nació en Mileto, la ciudad griega, hoy en Turquía. Este fue discípulo y contador de Tales. Anaximandro fue el primero de los griegos que publicó un tratado en prosa sobre la naturaleza. También realizó importantes aportes al entendimiento del origen, la estructura del universo y de la Tierra. Aquí, como ustedes pueden ver, eh, pues una de las aportaciones que hizo fue, o su pensamiento de él era: la ira, cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás. Siguiendo, encontramos, siempre en el siglo IV a.C., encontramos al siguiente filósofo llamado Anaximenes, el cual era un filósofo griego que nació en Mileto, Jonia, Asia Menor. Este fue un discípulo de Anaximandro. Se distinguía sobre todo porque era un metodólogo y astrónomo, y él tenía el pensamiento, o su idea era, de que así como nuestra alma, que es el aire, nos mantiene unidos, de la misma manera que el pneuma o aire envuelve al cosmos. Ahora bien, siguiendo con nuestra línea del tiempo, en el año 146 a.C., que existió la Grecia provincia romana, el cual es la denominación del periodo de historia de Grecia, que siguió a la victoria romana sobre la Liga Aquea en la batalla de Corino, hasta la escisión del Imperio Romano
en dos partes y es cuando comienza la historia del Imperio Bizantino. Siguiendo con la línea del tiempo, en el año 430 después de Cristo viene la muerte de Agustín de Hipona. Ahora, Agustín de Hipona fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. Agustín murió en Hipona el 28 de agosto del 430 después de Cristo, durante el sitio al que los vandalismos de Gengercio sometieron a la ciudad durante la invasión de la provincia romana África. Este fue uno de los sucesos más importantes que sucedió en esta etapa de la filosofía antigua. Ahora bien, como último punto tenemos la caída del Imperio Romano de Occidente, la cual sucedió en 476 después de Cristo. La caída del Imperio Romano del Occidente fue el periodo de declive del Imperio Romano del Occidente, en que perdió la autoridad de ejercer su dominio y vastos territorios. Fue dividido en numerosas entidades políticas sucesoras. ¿A qué se debe esto? Se debe a que cuando Odacro, un caudillo de bárbaro, destituyó al joven emperador Rómulo Augusto y asumió el gobierno de Italia. Eso se debe a la caída del Imperio Romano. Ahora bien, siguiendo con la segunda etapa de la filosofía, el cual en este punto es la filosofía medieval, la cual abarca del siglo VI al siglo XIV después de Cristo. Algunos puntos importantes antes de abarcar nuestra línea del tiempo sobre la filosofía o sobre la etapa de la filosofía medieval es que dio inicio a partir del cristianismo. Otra cosa es que la actitud que destacaron en esta etapa fue la fe. Aparte de eso, los filósofos más destacados de esta etapa fue Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. El tema principal de esta etapa fue la de Dios. Esta etapa se caracteriza por la fe, siendo compartida de modo casi inunánime. En esta etapa se entiende que el único que existe por derecho propio es Dios, y que el mundo y los hombres somos porque Dios nos da el ser. Ahora bien, sigamos con nuestra línea del tiempo, que nosotros empezamos a partir del siglo XVI, la cual comienza en la Alta Edad Media, la Alta Edad Media es un periodo de la historia de Europa, que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el año 1000, momento en el cual se da un importante resurgimiento económico y cultural en el Viejo Mundo. Este periodo se caracteriza por la formación del sistema económico y social y político, conocido como feudalismo. Durante la Alta Edad Media existieron tres imperios que compartieron los territorios europeos, los cuales eran el Imperio Bizantino, el Califato de Omeya y el Imperio Carolingio. Otra característica de la Alta Edad Media es que dio inicio en el año 476, año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y llegó a su fin en 1492, año en el que Colón llegó a América. Siguiendo con nuestra línea del tiempo, en el siglo XV, la Baja Edad Media fue la última etapa del medioevo. Fue una etapa caracterizada por el aumento de productividad agrícola, también por el resurgimiento del comercio de media y larga distancia, el repoblamiento de las ciudades y las peregrinaciones cristianas a los lugares santos. Este periodo abarca desde los inicios del siglo
XI después de Cristo hasta el Renacimiento. Durante este periodo surgen nuevas clases sociales, especialmente rescatable la burguesía, el cual ésta se caracterizaba porque no eran nobles, sino personas de privilegio. Siguiendo con nuestra línea del tiempo, no podíamos pasar desapercibido a los filósofos más destacados, el cual primeramente pusimos a Tomás de Aquino, el cual nació en 1225 y falleció en 1275. Ahora bien, Tomás de Aquino fue un fraile, teólogo y filósofo católico, perteneciente a la orden de predicadores. Es considerado el principal y máximo representante de la enseñanza escolástica y es una de las mayores figuras de la teología sistemática. Además de esto, es uno de los más eminentes e influyentes pensadores en la historia de la Iglesia Católica. Tomás de Aquino se destaca por su capacidad para integrar y armonizar de variedosas fuentes de la tradición intelectual que él heredó. Siguiendo con nuestra línea de tiempo, nos pasamos al año 1295 y 1350, en el cual nos topamos con el otro filósofo llamado Guillermo de Ockham. Este fue un filósofo, lógico y teólogo y fraile franciscano inglés, conocido principalmente por ser el representante más destacado de nominalismo, que le hizo frente a las escuelas como tomistas y escolistas, y por la navaja de Ockham, un principio metodológico e innovador, y por sus obras significativas en lógica y matemáticas. Siguiendo, nos pasamos al siglo XV, en el cual nos encontramos con el humanismo y renacimiento. El humanismo renacentista es un movimiento intelectual, filósofo y cultural europeo estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en Italia del siglo XV, con precursores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca, entre otros. Entre las principales características del humanismo renacentista destaca el antropocentrismo. Además de esto, la figura de Dios creador y el uso de la razón sobre la fe. Y hasta aquí termina nuestra etapa medieval. Siguiendo en nuestra tercera etapa de la filosofía es la filosofía moderna.